Los ojos de los colombianos no solo están puestos sobre los dos candidatos que aspiran a la presidencia, también las fórmulas vicepresidenciales han llamado la atención de los ciudadanos. Uno de los candidatos vicepresidenciales es Carlos Holmes Trujillo, del Centro Democrático, quien en su vida política ha ocupado cargos como alcalde de Cali, una de las ciudades más importantes del país, y además también ha sido ministro de diferentes carteras. Veamos su recorrido. Nació en el departamento del Valle del Cauca, al occidente de Colombia. Es abogado egresado de la Universidad del Cauca, con especialización en Derecho Penal y Criminología. Además, es especialista en temas constitucionales y de conflicto armado. Fue alto comisionado para la paz entre 1994 y 1995, ministro de Educación Nacional de 1992 a 1994, ministro del Interior de 1997 a 1998. Tiene una larga carrera como diplomático que comenzó cuando fue nombrado cónsul de Colombia en Tokio en 1976. A partir de este momento, ocupó representaciones del país en el exterior ante las Naciones Unidas, Bélgica, Dinamarca y la Unión Europea entre 2006 y 2011. Al mostrar su afinidad con el uribismo, en 2013 fue uno de los 3 precandidatos presidenciales de la colectividad, siendo superado en la convención del Centro Democrático tanto por Oscar Iván Zuluaga como por Francisco Santos. Sin embargo, en febrero del 2014, Zuluaga lo escogió como su fórmula vicepresidencial. Me honra mucho presentarles a mi fórmula la vicepresidencia de la República, al doctor Carlos Holmes Trujillo. Doctor Carlos Holmes, felicitaciones. Según varios analistas, su experiencia como embajador de Colombia ante diferentes estados e instancias internacionales y su participación como negociador en el Tratado de Libre Comercio con Europa fueron algunas de las razones que motivaron su designación. Esta es una fórmula ganadora. Zoom a la noticia con los protagonistas. Establecemos contacto hasta ahora desde Cali, Colombia, con Carlos Holmes Trujillo, fórmula vicepresidencial del candidato Oscar Iván Zuluaga del Centro Democrático. Trujillo anteriormente también se desempeñó como alto comisionado para la paz y exministro de gobierno, entre otros cargos. Gracias por acompañarnos, señor Trujillo. Bienvenido a Zoom a la noticia. Buenas noches, Andrea. Me gusta mucho saludarlo. ¿Preparados para este domingo? ¿Cómo será su jornada y la del candidato Zuluaga? Muy bien, preparados, listos. Hemos hecho una campaña intensa, una campaña cercana a la gente. Nos hemos dedicado básicamente a presentar nuestras propuestas, a escuchar a los ciudadanos y el domingo, el día de las elecciones, acompañaré a votar al expresidente Uribe, acompañaré a votar al candidato Oscar Iván Zuluaga, sufragaré yo, luego tendré un almuerzo en familia y posteriormente me dirigiré al sitio en el cual esperaremos los resultados. Quiero que escuchemos al candidato presidente Juan Manuel Santos, quien se ha referido a la polémica por esta supuesta guerra sucia en la campaña presidencial, señalando que esto es algo inaceptable en una democracia. Escuchémoslo primero. Yo no tengo nada de qué arrepentirme y de parte nuestra no ha habido absolutamente nada que puedan decir que ha sido una guerra sucia, una campaña sucia. Ahí la diferencia entre política negativa y guerra sucia es la verdad. Uno cuando critica a alguien, a mí me critican que si pude generar tantos empleos y por qué no hice tantas casas, eso es política negativa que es perfectamente normal. Cuando se atacan a los adversarios con mentiras, eso es guerra sucia. Pero hay otra línea, que es entre la guerra sucia y los delitos. Y es que aquí ya estamos entrando en esa tercera esfera, que es una campaña delincuencial. Y eso es lo que es totalmente inaceptable. Y precisamente la campaña presidencial de Colombia ha sido catalogada como una de las más sucias en la historia del país. ¿Qué ha sido lo más difícil de esta campaña, señor Trujillo? Lo más difícil ha sido la campaña sucia, que ha adelantado el proyecto reeleccionista del doctor Santos. Frente a eso, lo que hemos hecho es intensificar nuestra presencia en el país, explicar en todo detalle el programa, mostrar las herramientas que vamos a aplicar para convertir esas propuestas de gobierno en ejecutorias dentro del gobierno, contestar las preguntas de los ciudadanos, avanzar, estimular el ánimo de la gente, y déjeme decirle que la respuesta ha sido maravillosa y eso ha conducido a que la adhesión
en favor de Óscar Iván Zuluaga crezca día a día. Una campaña sucia que se ha visto de lado y lado. No, nosotros no hemos hecho campaña sucia, hemos sido víctimas de una campaña sucia. Pero bueno, sabemos que aquí lo fundamental es el diálogo con los ciudadanos, es la presentación de las propuestas, es la explicación de los programas y además la gran fortaleza que nuestro programa tiene es que lo construimos durante muchos meses en centenares de talleres democráticos que celebramos en todo el país y eso le da mucha consistencia, mucha fortaleza y nos lleva a presentarle a los colombianos una propuesta muy sólida. En política, señor Trujillo, sin duda alguna, las encuestas tienen un papel muy importante, pero los políticos, los candidatos, ¿le creen a las encuestas? Las encuestas las utilizamos como una herramienta de trabajo útil, como un elemento de análisis, pero independientemente de si nos son o no favorables, sabemos que lo importante es el trabajo, lo importante es el contacto con la gente, lo importante es la visita constante a las regiones y la explicación de la propuesta y eso es lo que nos ha permitido generar los niveles de adhesión y de entusiasmo que hoy se sienten en favor de la candidatura de Óscar Iván Zuluaga. Y le pregunto lo de las encuestas, porque en todo caso esas encuestas en Colombia lo están dando a ustedes como ganadores. ¿Confían en que eso se demostrará el domingo? Pues por supuesto que esos resultados los recibimos con alegría, pero con humildad. Y lo fundamental es el trabajo. Lo fundamental es seguir trabajando, seguir visitando las regiones, utilizar todos los espacios para explicar el programa y eso es lo que vamos a hacer hasta el último segundo. Ustedes sin duda representan, señor Trujillo, esos 8 años de gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Muchos han dicho y han sido críticos de esos años de gobierno aquí en Colombia. Sí, es verdad, dicen que hubo cambios, sobre todo en lo que es materia de seguridad, con el tema de la seguridad democrática, pero que no hubo cambios sociales reales en el país. En caso de que esa fórmula de ustedes llegue a la presidencia, ¿qué harán mejor? No hay duda de que la propuesta en materia social es una propuesta muy audaz. En materia educativa, que es uno de los pilares del programa que está presentando Óscar Iván Zuluaga, vamos a avanzar hacia la construcción de un nuevo sistema educativo integral y de calidad. En materia de salud vamos a avanzar hacia la construcción de un sistema de salud que tenga como centro de preocupación al paciente. En materia de un macroplan de superación de la pobreza extrema vamos a poner en marcha medidas muy novedosas que van a implicar una verdadera revolución en el campo pensional y en el campo de atención a los discapacitados y de igual manera a los mayores de 62 años. En el campo de la infraestructura vamos a hacer una acción bastante audaz porque eso es lo que necesita Colombia para efecto de aprovechar bien las oportunidades que surgen de los acuerdos de libre comercio que hemos suscrito. Todo eso va a implicar avances muy importantes para Colombia y parte de la recuperación de la seguridad para que todos los colombianos podamos vivir y trabajar tranquilos. Como le decía, 8 años de gobierno del expresidente Álvaro Uribe, muchos dicen que ustedes pues representan, y sin duda alguna, porque la figura del expresidente está detrás de ustedes, pero en caso de que llegue la fórmula presidencial Zuluaga Trujillo al poder, ¿quién gobernará? ¿Zuluaga o el expresidente Uribe? Va a gobernar Óscar Iván Zuluaga, quien conoce muy bien la Constitución y la ley, conoce muy bien cuáles son sus atribuciones como presidente de la República. Ahora bien, como miembros que somos de Centro Democrático, nos alegra como organización tener un líder acatado, reconocido, un líder seguido y un programa conocido. Lo grave para las organizaciones no es tener la situación en la que nosotros estamos. Lo grave para las organizaciones es no tener ni líder acatado ni programa conocido como le sucede a otras organizaciones políticas en Colombia. Pero no habrá presiones al presidente, por ejemplo, en caso de llegar Zuluaga a la presidencia, ¿podrá realmente gobernar libremente en su línea? Claro que va a gobernar libremente y además no olvide usted que los expresidentes de la República tienen un papel institucional en materia de relaciones internacionales. Y en este caso, el señor expresidente Uribe es hoy senador de la República y es cabeza de una bancada importantísima que va a jugar un papel muy significativo en el próximo Congreso colombiano a partir del 20 de julio. De manera que tendremos magníficas relaciones con el senador Álvaro Uribe, será un estupendo consejero el expresidente Álvaro Uribe y eso va a ser bueno para el gobierno y bueno para Colombia.
Hablando del expresidente Uribe, él ha criticado en muchísimas ocasiones el proceso de paz de La Habana, su fórmula también pues son críticos, el Centro Democrático es crítico del proceso. Esto es lo que ha dicho el expresidente sobre el proceso de diálogo con las FARC. O sea que eso no es serio, queridos amigos, porque viven a toda hora extorsionando, asesinando colombianos. Han asesinado más de 81 policías en lo corrido del año. Es muy grave. Y en cuanto a aquello de las víctimas, ¿qué van a decir de las víctimas que causaron esta semana? Y el gobierno que no es capaz de exigirle a la FARC que entregue las armas, tampoco es capaz de exigirle a la FARC. El gobierno Santos tampoco es capaz de exigirle a la FARC que entregue el dinero, esa inmensa fortuna que la FARC ha amasado. Fortuna del narcotráfico, de la extorsión y del secuestro, el gobierno no le exige que entregue ese dinero para poder reparar las víctimas. Eso a propósito, señor Trujillo, del tema que anunció el gobierno de los procedimientos para negociar el tema de las víctimas en la mesa de La Habana. Siguiendo esa línea del proceso de paz, ¿usted opina lo mismo que el expresidente Uribe? ¿Cómo ve lo avanzado y los anuncios que se han hecho en estos días, por ejemplo, lo que hablábamos de las víctimas? ¿Usted me permite hacerle una precisión sobre cuáles son nuestras diferencias con el doctor Santos en esa materia? Por supuesto, adelante. En primer lugar, no es cierto que aquí se vaya a escoger entre la guerra o la paz. Aquí se va a escoger entre las conversaciones mientras las FARC simultáneamente matan colombianos, que es lo que hace Santos, o las conversaciones sin que se maten colombianos, que es la propuesta de Zuluaga. Aquí se va a escoger entre la paz con impunidad, como se desprende del marco jurídico para la paz, que es lo que hace Santos, o la paz con justicia y cárcel para los miembros de las FARC culpables de los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, que es la propuesta de Zuluaga. Aquí se va a escoger entre la paz con participación política del terrorismo, que es lo que busca Santos, o la paz sin participación política del terrorismo, que es la propuesta de Zuluaga. Con respecto a los anuncios recientes, anuncios electoreros, fíjese usted que aquí se están presentando acuerdos que no existen. ¿Por qué no existen? Porque la regla que definieron FARC y Santos es la de que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Si hoy no hay acuerdo sobre el 100%, según esa regla, no se puede hablar de acuerdos parciales. Y déjeme ponerle un ejemplo. En el caso de el supuesto acuerdo sobre drogas ilícitas, el mismo documento que FARC y Santos le presentan a los colombianos como un acuerdo, dice que es un acuerdo sobre 3 puntos, pero que quedan 6 puntos adicionales por negociar. Conclusión, electorerismo, y no hay nada, porque nada está acordado hasta que todo esté acordado. Y hubo otro anuncio, el anuncio de los diálogos con el ELN. ¿Ustedes apoyarían ese diálogo? Es que eso no es un inicio de diálogo, eso es un documento vacío, sin contenido, con propósitos electorales, emitido pocos días antes de las elecciones. ¿Qué es lo que dice el documento? Que se inicie una etapa exploratoria, a ver si de pronto un día cualquiera de estos se ponen en marcha unas conversaciones a raíz de las cuales se discutirá una agenda que todavía hay que acordar. ¿Qué contenido es ese? Nada. Lo único que busca es un efecto electoral que no van a lograr porque el presidente de Colombia será Óscar Iván Zuluaga. En una entrevista, señor Trujillo, que usted le dio al diario El Tiempo el 9 de mayo del 2014, le preguntaron si la fórmula Zuluaga-Trujillo llega a la presidencia, se congelarían los diálogos de La Habana. Y usted contestó de esta manera, abro comillas: así es, se ha dicho con toda claridad, los diálogos se suspenden y se condicionan a que las FARC cesen definitivamente de manera unilateral sus acciones criminales contra los colombianos como condición inamovible para conversar. Cierro comillas. Un mes después, esa posición ha cambiado porque la alianza con la excandidata Marta Lucía Ramírez, Óscar Iván Zuluaga, ahí él habló de darle una oportunidad a los diálogos. Eso sí, siempre con condiciones, pero ¿cambió el punto de vista? ¿Cambió la línea? Evolucionó, se mantuvo la posición central, que es el diálogo con condiciones, y a raíz del entendimiento con la doctora Marta Lucía Ramírez se indicó que se hará una evaluación después de las elecciones, que el resultado de esa evaluación se le va a dejar a conocer a los colombianos y que durante un mes contado a partir de la iniciación del gobierno se le harán las exigencias correspondientes a las FARC, que consistirán en no más reclutamiento de niños,
no más siembra de minas antipersonales, entrega de los mapas de minado para proceder a desminar, no más asesinatos de colombianos, no más asesinatos de soldados y policías y no más voladura a la infraestructura civil colombiana. Pero si las FARC no lo han hecho hasta ahora, ¿por qué lo harían con ustedes sentados en la mesa? Porque tenemos que avanzar en esa dirección, porque ese es el escenario en el cual han tenido éxito los procesos de conversaciones en el pasado que han concluido con acuerdos. Es que el camino que escogió Santos es el que siempre ha fracasado en Colombia y desechó el mandato que recibió, que era el de avanzar en la construcción del escenario que siempre ha tenido éxito. Pero además hay ejemplos internacionales muy importantes a los cuales es bueno referirse. En Irlanda, por ejemplo, hace poco nos visitó un viceprimer ministro que fue negociador de los acuerdos. ¿Qué dijo él como lección extraordinaria y bella para los colombianos? Para nosotros, dijo quien fue negociador de los acuerdos en Irlanda. Para nosotros negociar en paz fue muy útil para hacer la paz. Y dijo además, nosotros, es decir ellos, abandonamos primero la violencia antes de iniciar las conversaciones para construir confianza y credibilidad en la contraparte. Eso es lo que nosotros le exigimos a las FARC. Pero siendo realistas, ¿creen ustedes que esas condiciones, las que ustedes han nombrado y su compañero de fórmula, el señor Zuluaga, ha dicho a lo largo de la campaña, las FARC las vayan a cumplir? En el caso de que no las cumplan, pregunto yo, entonces se levantan sí de la mesa. Siendo realistas, la historia lo que demuestra es que cuando se ha actuado de esa manera ha habido éxito, y cuando se ha actuado como actúa Santos, eso siempre ha fracasado y ha conducido a frustraciones.